Este bolso cuesta $38,000. Fabricarlo cuesta $1,400. Hoy vamos a ver exactamente por qué, proceso por proceso. Este bolso vale $38,000 y este otro es idéntico. Cuesta $1,400 fabricarlo. Ahora vamos a entender qué hay en medio de esas dos cifras. Etapa 1. La selección del cuero. Cada piel que entra a este atelier es inspeccionada milímetro a milímetro. Una sola picadura de mosquito la descarta. Así empieza un Birkin. Las pieles llegan al atelier de Hermès en Francia. Togo, Epson, Clemens, Box-Calf, cueros distintos con propiedades distintas. El artesano las extiende sobre la mesa de inspección, bajo luz focalizada. Examina cada centímetro cuadrado. ¿Por qué tanta precisión? Porque el Birkin debe parecer fabricado con una sola piel, una variación de textura entre dos partes y el bolso se rechaza. Las cicatrices del animal aparecen después del curtido, las picaduras de mosquito se vuelven visibles, las marcas de alambres de los corrales. Todo queda expuesto bajo esta luz. El artesano marca con tiza blanca cada defecto. Las zonas marcadas se eliminan antes del corte. Solo la parte perfecta de cada piel continúa. El 20% de una piel puede ser descartado en este paso. Eso ya explica parte del precio. La piel seleccionada se identifica con el código del artesano. Este bolso llevará su sello cuando esté terminado. Un Birkin es trazable hasta la persona que lo fabricó. Etapa 2. El curtido. La piel cruda entra a los tanques de curtido vegetal. Puede tardar hasta 14 meses. Sin este proceso el cuero se pudriría en semanas. La piel cruda no es el cuero que conoces. Es rígida, inestable, perecedera. Para convertirse en cuero necesita pasar por el curtido. Hermès usa curtido vegetal en sus cueros más exclusivos. Los tanques contienen extractos de corteza de árbol, taninos naturales que reaccionan con las fibras de la piel. La transforman en un material estable y duradero. ¿Cuánto tiempo tarda? Hasta 14 meses para los cueros de mayor calidad. El curtido al cromo industrial tarda 4 horas. Hermès no usa curtido al cromo para sus líneas principales, por eso el cuero del Birkin envejece de forma diferente. Desarrolla una pátina con el uso, mejora con el tiempo como un vino. Ese comportamiento del cuero solo lo da el curtido vegetal. Y el curtido vegetal de 14 meses cuesta 10 veces más. Ese costo está en el precio del bolso. Etapa 3. El corte. Cada pieza del Birkin se corta a mano con plantillas de metal. Un Birkin tiene más de 30 piezas distintas. El corte incorrecto de una sola pieza descarta toda la piel. La piel seleccionada llega a la mesa de corte. El artesano coloca las plantillas de metal sobre la superficie. Las plantillas definen cada pieza del bolso, el cuerpo principal. Los paneles laterales, el fondo, las tapas, el soporte interno de la asa. Más de 30 piezas para un solo Birkin. El artesano elige la posición de cada plantilla con cuidado. Las zonas con mayor resistencia natural del cuero van a las partes con más tensión. Corta con una cuchilla de acero. Un solo trazo limpio, sin correcciones. Si la cuchilla vacila, el corte queda irregular. Los bordes irregulares no se pueden corregir después del ensamblaje. Cada pieza cortada se inspecciona antes de continuar. Las piezas aprobadas pasan a la preparación de bordes. Etapa 4. Los bordes. Cada borde de cada pieza se elige, se pinta y se pulsa hasta 4 veces. Esto no lo ve nadie cuando el bolso está terminado, pero determina si durará 10 años o 50. Cada pieza de cuero tiene un borde cortado en bruto. Ese borde no puede quedar así. El artesano toma la pieza y aplica una primera capa de pintura de borde. Deja secar. Lija. Segunda capa de pintura. Deja secar. Lija de nuevo con grano más fino. Tercera capa. Pulido con una herramienta de madera calentada.
El calor fusiona la pintura con las fibras externas del cuero. El borde queda rígido, uniforme, sellado. Este proceso se repite en cada borde de cada una de las 30 piezas. ¿Cuántos bordes tiene un Birkin? Más de 100 bordes distintos, cada uno preparado individualmente. Este trabajo solo no existe en los bolsos industriales. Es lo que diferencia un bolso que se descose en 2 años de uno que dura toda una vida. Etapa 5. La costura a silla. 2 agujas simultáneas. Hilo de lino encerado con cera de abeja. Si una puntada cede, las demás no se sueltan. La misma técnica del siglo XIX. Nunca falla. Las piezas preparadas llegan a la estación de costura. El artesano sujeta el cuero en una prensa de madera fabricada a medida. Cada artesano tiene su propia prensa, diseñada para sus medidas exactas, para que pueda mantener la posición correcta durante horas de costura continua. El hilo es lino encerado con cera de abeja, resistente al agua, resistente a la abrasión. El artesano enhebra 2 agujas en el mismo hilo. Una aguja entra por el agujero previo desde un lado. La segunda aguja entra desde el lado opuesto. Las 2 agujas se cruzan dentro del cuero. Crean un nudo en cada puntada. ¿Por qué es importante ese nudo? Porque si una puntada cede con el uso, el nudo impide que las demás se aflojen. Una costura industrial no hace eso. Una costura industrial se descose en cadena cuando cede la primera puntada. El hilo de Hermès no tiene ese problema. Las puntadas son perfectamente uniformes. 3,5 milímetros entre cada una. Siempre. El artesano no usa una máquina para controlar el espaciado. Lo controla con la memoria muscular de miles de horas de práctica. Un artesano de Hermès tarda entre 4 y 5 años de formación antes de coser su primer Birkin. Las asas son las piezas más complejas, 4 tiras de cuero laminadas entre sí y cosidas en espiral. El artesano usa sus propios muslos como base para dar forma a las asas. La curvatura natural que las asas necesitan no se puede conseguir en una máquina. Se consigue con la presión y la forma del cuerpo del artesano. Etapa 6. El ensamblaje. Un solo artesano construye cada Birkin de principio a fin. El mismo que cortó la primera pieza es quien cierra el bolso. Si hay un defecto, Hermès sabe exactamente a quién preguntar. Las piezas individuales cosidas llegan al ensamblaje. El artesano comienza a unir el cuerpo del bolso. Los paneles laterales se unen al cuerpo principal. El fondo se cose a los laterales. Cada unión requiere alinear perfectamente las puntadas existentes. Una desalineación de medio milímetro se ve en el producto final. El artesano va girando el bolso mientras ensambla, trabajando cada ángulo, cada esquina. En Hermès, un solo artesano construye cada bolso completo de principio a fin. No hay línea de ensamblaje, no hay especialización por pieza. Un artesano, un bolso, de principio a fin. Esto es deliberado. Si el bolso tiene un defecto, Hermès sabe exactamente a quién preguntar. Y el artesano lo sabe también. Etapa 7. El volteo. El bolso se cose completamente del revés y luego hay que darlo vuelta. Es el momento más delicado de todo el proceso. Si el cuero está mal preparado, se rompe aquí. El Birkin se cose completamente al revés. Todas las costuras quedan en el interior, para que el exterior quede perfectamente liso. Pero eso significa que al terminar hay que invertir el bolso, darlo vuelta completamente. Este paso se llama el volteo. Y es el momento de mayor riesgo de todo el proceso. El artesano usa una mesa de soporte especial que sostiene el bolso en posición. 4 manos trabajan simultáneamente. 2 artesanos aplicando presión uniforme en los 4 ángulos del bolso. El cuero cede lentamente. Los ángulos internos se convierten en ángulos externos. Si el cuero fue mal curtido, se parte aquí. Si los bordes fueron mal preparados, se abren aquí. Si la costura tiene un punto débil, aparece aquí. El volteo es la prueba final de todo el trabajo anterior. Un bolso que supera el volteo sin defectos está listo para las siguientes etapas.
Etapa 8. La ferretería. Los cierres y argollas son de latón bañado en oro o paladio. Cada pieza metálica se instala a mano. La cerradura tiene un número de serie único que corresponde a sus 2 llaves. La ferretería del Birkin llega de los talleres de metalurgia de Hermès. Latón de alta pureza, bañado en oro de 18 quilates, paladio o rutenio según el pedido. Cada pieza metálica es pulida individualmente antes de la instalación. El artesano instala las argollas laterales primero, cada una fijada desde el interior del cuero con remaches ocultos. A continuación las correas de cierre, pasadas a través de los ganchos de latón. El tornillo de la cerradura entra desde el interior. Se ajusta con una tensión específica. Demasiada tensión y el cuero circundante se deforma con el tiempo. Poca tensión y la cerradura se afloja con el uso. La cerradura lleva un número de serie grabado. Sus 2 llaves llevan el mismo número. Si se pierden las llaves, Hermès puede fabricar nuevas con ese número. La ferretería instalada se protege con papel durante las etapas finales. Etapa 9. El acabado. Las costuras se golpean con un martillo de madera. Se aplica cera de abeja en cada borde. Este paso cierra el bolso para siempre y determina su aspecto en 20 años. El bolso ensamblado llega al acabado final. El artesano toma un martillo de madera, golpea las costuras externas del bolso con precisión uniforme. El golpe aplana la costura contra el cuero, la hace casi invisible. A continuación raspa los bordes de las costuras con una herramienta de metal. Elimina el exceso de material. Lija con papel de lija de grano progresivo. Grueso primero, fino después. Aplica cera de abeja sobre todos los bordes tratados. El calor de fricción del pulidor de madera funde la cera. La introduce en las fibras del cuero. Sella los bordes de forma permanente. El cuero liso exterior recibe una hidratación final. Una crema de lanolina aplicada a mano con un paño. Penetra el cuero y estabiliza su humedad interior. Los bolsos que no reciben este tratamiento se secan con el tiempo, las costuras se endurecen, el cuero se cuartea, los bolsos que lo reciben mejoran con décadas de uso. La diferencia está en este paso que nadie ve. Etapa 10. El control de calidad. El bolso terminado pasa por una inspección de 3 horas. Cada puntada se cuenta. Y al final hay un dato que Hermès preferiría que no supieras. El bolso terminado llega al área de control de calidad. Un inspector de Hermès lo coloca bajo luz de inspección focalizada. Examina cada costura, cada borde, cada pieza de ferretería. Verifica el espaciado entre puntadas, 3,5 milímetros, siempre. Comprueba la simetría de ambos lados del bolso. Un Birkin debe ser perfectamente simétrico. Si hay una desviación visible, el bolso no sale. Vuelve al artesano. El artesano lo revisa. A veces hay corrección posible, a veces no. Un bolso rechazado en control de calidad se destruye. Hermès no vende segundas calidades. Los bolsos que pasan la inspección reciben el sello del artesano en el interior. Una letra y un número. La letra indica el año de fabricación. El número identifica al artesano. Este bolso puede rastrearse hasta la persona que lo hizo. Ahora el dato final. La fabricación de este bolso tomó entre 18 y 48 horas de trabajo manual, repartidas en varios días. Un artesano que tardó 5 años en formarse. Cuero curtido durante 14 meses. Cera de abeja, lino, latón, paladio. El costo real de todo ese proceso, entre $1.200 y $1.800. El precio en la tienda de Hermès, $38.000. La diferencia no está en los materiales, está en la lista de espera de 4 años, en el sello en el interior, en la escasez fabricada. Hermès produce exactamente los bolsos que decide producir, ni uno más. ¿Lo seguirías comprando sabiendo esto? Cuéntame en los comentarios.